Curso de Anatomía del Aparato Locomotor, clase correspondiente a la semana número 16. Tema de hoy, músculos del tronco, parte 2. A ver, chicos, en esta parte 2, relacionada a este tema general de músculos del tronco, nos enfocamos específicamente en los músculos abocados hacia la respiración. ¿Ok? Nosotros la semana pasada ya analizamos los músculos del tronco en su gran mayoría. Muchos de estos solamente hay que darle el enfoque específico per- si cumplen o no este tipo de función, si van o no abocados a permitir la ventilación mecánica, porque ojo, no sé si se recuerdan de lo que se les enseñó en primer ciclo, tanto haya sido yo mismo, en el caso de más de la mitad del salón, y en otros casos su docente de anatomía 1. Se les ha hablado sobre el sistema cardiorrespiratorio. Y cuando hablamos del sistema cardiorrespiratorio, específicamente en la parte respiratoria, se ha dicho que hay dos tipos de funciones importantes. ¿Cuáles son las dos funciones importantes del sistema respiratorio? Por un lado está la ventilación, ¿ok? Y luego está el intercambio gaseoso. Esas son las dos funciones, que van muy relacionados uno con el otro, realmente. Muy, muy relacionados uno con el otro. Entonces, en relación a ello, el sistema, o mejor dicho, la parte respiratoria que hay que tomar en cuenta es la parte muscular para la ventilación. Porque la ventilación, ¿de qué se trata? Del ingreso y de la salida del aire, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. Analicemos primero propiamente la respiración. Este concepto de la llamada mecánica ventilatoria, ojo, no es lo mismo mecánica ventilatoria que decir ventilación mecánica, por si acaso. La mecánica ventilatoria es el proceso normal que se da debido a la acción muscular en nuestro cuerpo. En cambio, la ventilación mecánica es el proceso de intervención invasiva que se realiza sobre el paciente a través de un instrumental electrónico, ¿no? Entonces, mecánica ventilatoria. Hablemos sobre esto. Primero tengo que hacerles una sencilla premisa relacionada a lo que es la física general. El aire, al igual que los líquidos, es un fluido, ¿ok? Y todo fluido siempre se moviliza por por una gradiente de presión, es decir, por una diferencia de presión. Desde un punto de mayor presión hacia un punto de menor presión. Acuérdense esto, todo fluido se mueve por gradiente de presión, desde una zona de mayor presión hacia una zona de menor presión. Siempre se va a dar de esa manera. Entonces, en relación a esto, ¿cuál es el importantísimo detalle que debemos nosotros de mencionar y recordar? La pregunta es, ¿cómo nuestro sistema respiratorio y nuestra caja torácica, junto con los músculos, van a lograr estos cambios de presión? ¿Cómo va a permitirse que haya mayor o menor presión de lo que hay en el exterior y por lo tanto permitir la movilización de todas estas estructuras? Sencillo. Lo va a hacer a través de los cambios del volumen de la caja. Vamos a un esquema sencillo, ¿ya? ¿Qué pasa? Ya, ahora sí. Ya, imagínense que este es el tamaño de la caja torácica, ¿ok? La primera pregunta que hacemos, cuando nosotros compesa- empezamos
o logramos que esta estructura disminuya su tamaño. ¿Qué va a pasar con la presión interna? ¿Qué pasa con la presión interna? A ver, díganme. Imaginen que ustedes tienen una estructura de un tamaño específico que viene a ser esta, ¿ok? Y la estructura empieza a disminuir de tamaño. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a generar más presión, profesor. Exactamente. Se genera más presión, como bien colocan en el chat, se comprime. Y esta compresión, ¿qué permite? Permite un aumento de la presión. Muy bien. Ahora, caso similar, pero inverso. Tenemos acá la caja torácica, pero esta caja torácica, en vez de comprimirse, va a pasar lo contrario. Va a aumentar de tamaño. Expandir, profesor. Se va a expandir, exactamente. Y esta expansión, ¿qué provocará con la presión interna de esa estructura? ¿Qué va a pasar con la presión interna de dicha estructura? De esta estructura que está expandiéndose. La presión disminuye, exactamente. Hay una disminución de la presión. Ya. Entonces, miren estos sencillos conceptos. Disminución y aumento de la presión en determinados puntos. ¿Ok? Es lo que vamos a tener en cuenta. Cuando una estructura disminuye su tamaño y no tiene puntos de salida, lógicamente que esta estructura va a aumentar su presión. En cambio, cuando esta estructura aumenta de tamaño por razones X, su presión va a tender a disminuir. Ahora, como ya tenemos este sencillo concepto ya mucho más claro, hagamos la similitud. Ahora, la presión que va a haber dentro de la caja torácica y fuera de la caja torácica. No hablemos de números exactos, ¿ok? Porque en números exactos hay ciertas variaciones y vamos a considerar presión total o presión parcial, etcétera. Entonces, complica mucho más el entendimiento. Simplemente hablemos de presión externa, la llamada presión atmosférica, y esta va a ser la presión intrapulmonar. Si acabamos de mencionar, ¿ok?, que los fluidos se mueven por diferencia de presión, ¿ok?, vamos a colocar un costadito. Los fluidos se movilizan por diferencia de presión. Desde una zona de mayor presión hacia otra zona de menor
presión. Entonces, entendamos el concepto. Nosotros queremos inspirar. Díganme, así, en términos sencillísimos, ¿qué es la inspiración a nivel respiratorio? Cuando los pulmones Inhalar. se llenan de aire. Porque el profesor usted dijo que inhalar creo que era algo como con la nariz, que la toma de aire es más Ya. específico es la inspiración. La toma de aire, así, sencillo. Inspiración es la toma del aire, el ingreso del aire. Perfecto. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Cómo debe, cómo deben ser las presiones dentro y fuera del pulmón? ¿Cómo ser la presión externa y la presión intrapulmonar para permitir el ingreso del aire a los pulmones? Tomen en cuenta la premisa que está a la derecha, encerrada dentro del cuadro amarillo. A ver, díganme. Profesor, ¿podría repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cómo debe ser la presión externa y cómo hacer la presión intrapulmonar para permitir el ingreso del aire? Porque queremos ahorita la inspiración, queremos que ingrese aire. ¿Cómo deben ser estas presiones? Profesor, si es inspiración, la presión dentro del pulmón debe ser menor, la presión interpulmonar debe ser mayor y la del aire tiene que ser mayor. Muy bien. Es así de sencillo como ha dicho su compañero. La presión para permitir la inspiración, la presión intrapulmonar debe ser menor a la presión externa, porque de esa manera se cumpliría lo que mencionamos acá, ¿no? Es decir, que tengamos una presión externa más grande y una presión intrapulmonar de menor tamaño, lo cual propicia que el aire tienda a ingresar. ¿Ok? Entonces, de esta manera se da la inspiración. Y el otro cae casi por lógica. ¿Qué tiene que darse para que se dé la expiración? A ver, díganme, ¿qué tiene que darse para que se dé la expiración? Ya cae de maduro por lógica. Vamos, no escucho. Nadie. A ver en el chat. Todo lo Claro, Profesor, tiene contrario, que ser profesor. todo lo contrario. o lo Que la contrario. presión intrapulmonar tiene que ser mayor a la presión externa. Exactamente, es así como debe darse, ¿no? La presión interpulmonar es ser mayor. Entonces, es esta la condicionante para que se dé uno u otro tipo de movilización, perdón, de ventilación, uno u otro proceso de ventilación. A ver, chicos, chicas, copien, por favor, este sencillo esquema. Profesor, una pregunta. Dado ¿no? que usted dijo que la presión externa depende mucho, no, digo, la presión interpulmonar depende mucho de la presión externa. ¿Qué pasa que en el lugar donde estemos,
la presión sea, ¿no? tenga más, sea mayor. En el caso, ¿no? De las personas que bucean o las personas que viven cerca de en la altura hay más presión, profesor. Ajá, una pregunta sencilla y concreta. En la altura, ¿qué creen, chicos? ¿En la altura hay mayor presión de aire o menor presión del aire? En la Menor. sierra, digamos. Menor presión del aire. Hay menor presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la presión externa disminuye, ¿cuál es la tendencia normal entonces? ¿Cuál sería la tendencia del aire si la presión externa tiende a disminuir? Si la presión externa tiende a disminuir, la tendencia es que el aire tienda a salir, ¿ok? Por lo tanto, para que tú puedas inspirar, para que tú puedas tomar aire, necesitas de una fuerza muchísimo mayor. Es por eso que algunas personas, cuando viajan hacia la sierra, ¿no? Necesitan hacer esfuerzo muchísimo mayor. Y esto provoca todos los síntomas ya que conocemos como soroche, ¿no? Hasta que su sistema respiratorio, hasta que su caja torácica, sus músculos se acostumbren, logre captar la suficiente cantidad de oxígeno que necesite y ya se nivele. Las personas que son de la sierra y viven en la costa por un tiempo muy prolongado, ¿ok? Pero que viajan constantemente, no les afecta nada porque se adaptan inmediatamente. Las personas que no son de la sierra, pero que viajan frecuentemente, también tienden a adaptarse relativamente rápido. En unas pocas horas ya se adaptaron. Pero una persona que vive solamente en la costa, que no viaja y de repente se le da la opción de viajar y viaja por tierra a la sierra, van a ver cuánto va a sufrir, por lo menos unos 2 a 3 días, más o menos. 2 a 3 días dura su aclimatación. Es muy diferente a las personas que ya son netamente de la sierra y viajan, o las personas que no son de la sierra, pero que viajan constantemente, ¿no? Eso es lo que pasa. Profesor, y las personas que tuvieron COVID también requieren una mayor fuerza de respiración, ¿verdad? Es que ya estamos hablando de patología. Aquí no estamos hablando netamente de patología, porque ya hablando de patología tenemos que ver Ah, ya, ok, ok. un montón de factores que intervienen. En respuesta concreta a lo que me pregunta, la respuesta es sí, pero la explicación del por qué es ya muy amplia. Muy bien, ahora, entendido estos conceptos, ahora la pregunta es, ¿y cómo logramos nosotros generar esta mayor o menor presión intrapulmonar? Porque la presión externa no lo vamos a poder cambiar, así que borrémosla de nuestro sensor. ¿Cómo nosotros vamos a lograr estos cambios de presión? A ver, díganme. A ver, ¿quién analizó y entendió lo que dije? Porque con lo que acabo de comentar hace un momento, yo indirectamente he dado la respuesta. Disculpe, profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo logramos nosotros cambiar la presión intrapulmonar? Porque la externa no podemos cambiarlo. Eso es algo Mediante climático. mediante el diafragma, es el que el encargado, ¿no? De empujar al pulmón y contraerlo para que pueda disminuir la presión y por lo tanto sale el aire, ¿no? Por las vías respiratorias. Ya, muy bien. Muy bien, efectivamente. Pero vamos a una repregunta a lo que acabas de mencionar.
¿Solamente el diafragma? También la caja torácica, profesor. Los pulmones Trae. también tienen que ver, profesor. En general, mencionemos Pulmones, que son los músculos respiratorios, porque los pulmones no se mueven, o mejor dicho, no inician movimiento, porque son un tipo de tejido conectivo. Los que tienen que generar movimiento son aquellos tejidos contráctiles, en este caso, las estructuras musculares. O sea que funciona como un globo, solamente los pulmones solamente reciben, ¿no? Y se encargan, ¿no? de recibir el aire y botarlo, no tiene movilidad propia. Sí, en términos sencillos, sí. No significa que no tengan movilidad propia, significa que tienen una movilidad pasiva. Ese es el término más adecuado. No inician el movimiento, pero sí lo permiten. ¿Ok? Entonces, entendamos ello. ¿Los pulmones se mueven? Sí. ¿Pero estos inician el movimiento? No. Los que inician son los músculos respiratorios. Los pulmones permiten el movimiento provocado por los músculos. Entonces, los músculos son los que jalarán la estructura en diversas direcciones, ¿no? Si los músculos respiratorios se contraen, van a permitir esto. ¿Qué van a permitir? A ver, díganme. Ahí vamos acá. Contracción de músculos respiratorios. ¿Qué permiten esto? Su contracción de estos músculos, ¿qué va a permitir? Díganme. Aumentar la presión dentro de los pulmones. Ya, pero para que se genere este aumento o disminución, el cuadro que hicimos al inicio, ¿se acuerdan? Respiratorio. Tendría que ver presión. ¿Los músculos se expanden? Ya, ¿los músculos se expanden o qué se expande? A ver. Por ahí va la respuesta. Se La expande caja torácica. La caja torácica se expande. Ujú. Esa es la respuesta. Entonces, la secuencia es, la contracción de los músculos respiratorios permite la expansión de la caja torácica. La relajación, por lo contrario, más bien permite la contracción, es decir, la disminución del tamaño de la caja torácica. ¿Ok? Dicha expansión o contracción de la caja torácica permite un aumento o disminución de la presión. ¿Ok? La expansión que permite una disminución de la presión intratorácica, mientras que la relajación, como contrae la caja, disminuye el tamaño y esto permite un aumento de la presión intratorácica. Al final, cada uno de estos elementos va a permitir, por un lado, la inspiración y por otro lado, van a permitir la expiración. Entonces, En total es hacen la toda respiración. una secuencia. Esto permite y esto permite. Vamos a colocarlo de esta manera. Esto va a permitir la inspiración y esto va a permitir la expiración. Ahí están las dos secuencias, ¿ya? Muy bien, chicas y chicos. Tomen entonces los apuntes correspondientes.
Muy bien. Ya está. Volvamos a la diapo. Entonces con ello ya entendemos a la perfección este esquema sencillo que aparece acá. Miren, dice, expansión de la caja torácica, ¿no? Aquí se da por la contracción. Acá aparece contracción del diafragma, pero no solamente del diafragma, sino de todos los músculos respiratorios, ¿ok? Y la contracción de la caja será por la relajación. Ahora, hablando y enfocándonos netamente en el diafragma, ¿ok? Vamos a hacer un cambio del orden nada más de las diapositivas. Vamos a poner las mismas diapos, ¿ok? Vamos a cambiar el orden. Ya. Veamos la anatomía de los músculos respiratorios y luego empecemos a clasificarlos como tal. Y entendamos por qué se da esta clasificación de los músculos respiratorios, ¿ok? Vemos la anatomía general del diafragma y es un músculo en forma de cúpula, en forma de paracaídas, como se le puede mencionar, que tiene una característica muy diferencial, muy importante de mencionar, el cual tiene puntos de origen en diferentes zonas óseas, pero el punto de inserción es imaginario, ¿ok? Tiene un punto de inserción imaginario. ¿A qué nos referimos con ello? Que tiene un punto de inserción que no llega a otra estructura ósea, ni a un tendón, ni a un órgano. O sea, es curioso, ¿no? Y esta zona de tendón se le llama tendón central o también centro frénico. Ese es su punto de inserción de dicho músculo. Acá lo podemos ver un poquito mejor. Vamos a colorear de manera sencilla cuál es el punto de origen. El punto de origen es toda esta estructura lateral. Todo eso viene a ser la zona de origen. Quiere decir que solamente es como una capa, no está pegado, no está unido realmente. El punto de origen sí. Perdón, el punto de inserción. Claro, Punto de me origen, refiero al punto de inserción. ya. El punto de inserción, vamos a colocarlo aquí de color verde. El punto de inserción es este. ¿Ok? Ese es el que se llama el tendón central o centro frénico. No llega a tener un punto de unión con otro órgano como tal, sino que es como si estuviera prácticamente en el aire. Es el importante detalle a mencionar sobre dicha estructura. Muy bien, ¿qué más? Vamos a colocar entonces teóricamente cuál es el punto de origen e inserción correspondiente. Vamos a colocar aquí un costadito. Origen. Y por aquí la inserción y su explicación ya lo colocamos en la parte inferior. A ver, vamos a colocar. Origen. Primero vayamos desde anterior hacia posterior, ¿ok? Entonces, en la parte de delante
entendemos que llega hasta la parte inferior del esternón. Es decir, ¿cómo se llama dicha estructura en la parte inferior del esternón? Tenemos aquí a la apófisis oides, ¿no? Muy bien. Luego, tenemos esta estructura que vemos de color celeste por acá. ¿Qué viene a ser? Tanto aquí como aquí. A ver, ¿quién me dice? Los cartílagos de las costillas. Muy bien. Entonces son los cartílagos costales. Ah, ¿de qué vértebra a qué vértebra serían esos cartílagos costales? De las 7, de la séptima hasta la 12ª. ¿La 11ª y la ¿Puede 12ª ser? tienen cartílagos costales? No. ¿A la décima? Y hasta la 10ª. Ajá. Cartílagos costales de la 7ª a la 10ª. Bueno, estaba ahí por profesor. La idea está. Eso es lo importante. Por eso es que este curso es un curso de perfeccionamiento realmente. Ya, ahora, la pregunta es, ¿y las dos últimas costillas, las agarrará o no las agarrará? Por más que no tengan cartílagos costales. ¿Agarra o no agarra las dos últimas costillas? ¿Qué dicen? Sí agarra las dos últimas costillas. Entonces tenemos que aumentar acá la 11ª y la 12ª costilla. Acá estas ya no tienen cartílagos, llega directamente a la parte ósea, ¿ok? Directamente a su estructura ósea estaría llegando en estos casos. Luego, a ver, ¿qué más hay que mencionar? Ah, está esta estructura muscular que toma los nombres de pilares del diafragma, que son como tendones, ¿ok? Y estos pilares del diafragma, ¿a qué costillas o a qué niveles vertebrales están llegando? Vamos a colocar acá. Las Pilares. vértebras lumbares. Ya, ¿qué niveles? Ay, creo que es L5. A ver, déjame chequear, profesor, a ver un ratito. De la L1 a la Dos, tres. L3. Del L1 hasta el L2 nomás, chicos. Profesor, ¿qué no L1, es hasta la L3? L1 a L3. no es ¿No? hasta eso lo podemos verificar acá al costado. Miren. Vemos el otro esquema. Hacemos la comparación. Sí, tienes razón. 5, 4, 3, no llega. A la segunda, la primera y a la segunda sí está llegando. ¿Ok? Entonces, pilares del diafragma y a través de ellos llega a la L1, la L2. Inclusive tenemos que ser un poquito más específicos, ya que acá la idea es esto, ¿no? A los cuerpos vertebrales, ¿no? De la L1 y la L2. Ahora sí está, con todo completamente detallado. Entonces, todo eso ahí es el punto de origen. Y el punto de inserción viene a ser el llamado tendón central o centro frénico. Profesor, pero también se le puede decir el centro tendinoso del diafragma o no es también su nombre. Nunca he visto realmente en un libro, por ahí si me muestras el libro que dice ello, lo podemos aceptar. Bueno, en la aplicación, pero bueno. Ok. Y acá tenemos que dar una pequeña explicación, ¿no? Una sencillísima explicación. Esta zona de inserción o este punto de inserción no llega a una estructura ósea. Por ello, permite movimiento libre de ascenso y descenso
de la estructura. Como es una estructura libre, puede ir para arriba y para abajo, ¿sí? De forma mucho más libre. ¿Ok? Es bastante anatómico, es decir, profesor. Más que anatómica, el término sería funcional. Es bastante funcional porque permite una movilidad totalmente libre. Tomen entonces, chicos, la captura de pantalla que corresponde, por favor. Profesor, me refería a la definición anatómica, pero la significado de que se adapta al lugar donde se encuentra. Ah, bueno. Viéndolo desde ese punto de vista, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta nombrar la función. Pero yo creo que la función, para ello vamos a retroceder este esquema. Porque a través de esta vista, ¿no? Es mucho más fácil de entender la función propiamente dicha. A ver. Vamos a ponerle una línea amarilla que representa el punto de inicio. De dicha estructura. Y las líneas punteadas de colores diferentes van a representar los cambios en la posición, ¿ok? Por un lado vemos la posición de relajación. Cuando dicha estructura se contrae, lo que va a pasar es esto. El diafragma desciende, pero con ello la posición general también de la caja torácica cambia. ¿Qué es lo que pasa? Se apertura, se expande. En cambio, cuando el músculo respiratorio se relaja, la estructura se vuelve de esta manera. El diafragma con su cúpula tiende a ascender, pero la estructura de la caja tiende a hacerse ligeramente más angosta. ¿Ok? Entonces, Eso lo podría notar, profesor. función. Ahora, la función propiamente, ¿cuál es? La función es la contracción. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando el diafragma se contrae? Sencillo. Primero que nada, el diafragma desciende. ¿Ok? El diafragma desciende. Cuando este diafragma desciende, ¿qué va a permitir? Que el borde inferior se abra. Entonces, la caja torácica en general tiende a aperturarse, tiende a expandirse. Entonces, desciende el diafragma, se expande la caja torácica. Solamente se expande lateralmente. Vamos a colocar inclusive detalladamente, ¿ya? Lateralmente. La pregunta es, ¿solamente se expande lateralmente? No. También se anterioriza la caja torácica. Cuando ustedes toman aire fuertemente, es como si su caja torácica, su pecho, se fuera hacia adelante, ¿no? Se anterioriza. Todo eso es lo que pasa durante la respiración. Esto entendemos entonces. Lo que queremos decir, en una sola palabra, cuando el diafragma se contrae, la caja torácica se expande y punto. Ya está. Esto es lo que pasa cuando actúa el diafragma, porque
La actuación en un músculo, ¿cuándo se mide? Solamente se mide durante su contracción. Ya como dato adicional, vamos a colocarlo acá. Durante la relajación del músculo, lógicamente que va a pasar lo contrario, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué es lo contrario? Vamos a copiar todos los datos, ¿ya? Cuando el músculo diafragma se relaja, primero que nada, asciende. Se contrae lateralmente la caja torácica. Se posterioriza, ¿no? En términos sencillos, la caja torácica se contrae, disminuye de tamaño. Y esto va provocando todo lo que hemos visto en el análisis de hace un momento de la mecánica ventilatoria. Muy bien, chicos. Tomen entonces la captura de pantalla que corresponde. Pero recuerden, si ustedes les preguntan, ¿qué es lo que pasa cuando el diafragma se contrae? ¿O cuál es la función del diafragma? La función es esta. La función se da durante la contracción. Ojo. Una cosa que ya yo coloqué como información adicional acá, ¿qué es lo que pasa durante la relajación? Pero la función lo analizamos durante la contracción muscular. Eso ténganlo muy, muy en cuenta. Ya analizamos qué es lo que pasa cuando actúa el diafragma. Y ahora, la pregunta es, ¿y los otros músculos respiratorios y los llamados músculos accesorios, qué función cumplen? ¿En qué momento actúan? ¿Y para qué son importantes si ya sabemos que el diafragma es el que va a permitir todo ello? Ya, pero usted ya tiene la capacidad de entender más cosas. El diafragma, les hago la pregunta, ¿es un músculo que se fortalece o es un músculo que se mantiene por resistencia? O sea, ¿es un músculo de fuerza o es un músculo de resistencia? ¿Qué me dicen? De resistencia, Resistencia, profesor. Es un músculo de resistencia. Y como músculo de resistencia, ¿tendrá mucha fuerza? ¿Sí o no? por supuesto. ¿Seguros? Sería para lo que es la expansión de los pulmones, de A ver, la caja torácica. acá se están equivocando de conceptos y que le van a venir en el examen dentro de unos pocos minutos, ¿ah? Los músculos de resistencia, ¿qué tipo de fibras musculares presentan? Así, rapidísimo. Triadas, profesor. ¿Cómo? ¿Triadas? Estriada. Ya, ya, ya. Usted me está analizando Fibras el blancas. el celular. Eso. Muy bien. Los músculos de resistencia son... Ah, dijo Blanca, ¿no? Disculpen. No, no es lo correcto. Los músculos de resistencia son de fibras Rojas. rojas, ¿ok? Y estos músculos de fibras rojas son muy resistentes, pero son músculos potentes, ¿sí o no? Recuerden la teoría. No son músculos potentes, son músculos, como su mismo nombre lo dice, son músculos de resistencia, porque los músculos potentes, los que generan bastante fuerza, son los de fibras blancas, pero los de fibras blancas no tienen buena resistencia. ¿Ok? Chicos, esos son conceptos que le van a ir en el examen dentro de unos pocos minutos, así que me parece curioso que sigan fallando en ello, ¿ah? Por lo tanto, si el diafragma es un músculo de resistencia, es decir, un músculo con fibras rojas, ¿tiene mucha fuerza? No.
tienen una fuerza relativamente baja. Entonces, a la pregunta, ¿qué pasa cuando, cuando necesitamos una mayor fuerza de dichos músculos para que ingrese o salga el aire? ¿Bastará con la fuerza del diafragma? Para La eso, respuesta lógica es No. no. también tiene que trabajar junto con otros músculos respiratorios también, en conjunto para poder quitar la presión. Eso es justamente a lo que vamos. No basta con la fuerza del diafragma. El diafragma es el más importante, claro que sí, pero necesitamos de otros músculos en caso que la necesidad de fuerza sea mayor. Entonces ahí actuarán los intercostales, el triangular del esternón, los serratos posteriores, el músculo subclavio, los músculos abdominales, los escalenos, el pectoral y el serrato. Todos estos son los músculos accesorios de la respiración, músculos accesorios o secundarios de la respiración. ¿Ven? Vamos a hacer un esquemita sencillo. Músculo principal, ¿cuál viene a ser? Lógicamente, el músculo principal es el diafragma. Lo tenemos muy, muy claro. ¿Cuáles son los músculos secundarios? Acá ya viene una lista relativamente larga. Músculos secundarios o accesorios. Dentro de estos músculos secundarios accesorios tenemos, primero que nada, entre los más importantes, a los intercostales. ¿Ok? La diferente variación la vamos a ver ahorita. Luego, otros músculos tremendamente importantes son los escalenos. Luego, ¿qué otros músculos tenemos acá? Tenemos al pectoral mayor. Tenemos a los serratos. A los tres serratos, ¿ah? Al serrato mayor, al serrato posterior superior y al serrato posterior inferior. ¿Qué más? A los músculos abdominales. Los El oblicuos. recto anterior, los oblicuos y sobre todo el transverso. Y también tenemos algunos pequeños músculos, ya no pequeños, sino músculos que ejercen ya una fuerza menor, pero de todas maneras aportan a dicho movimiento de la caja, como Psoas. viene a ser el esternocleidomastoideo, y por otro lado tenemos al triangular del esternón. Entonces, todos estos son los músculos accesorios o secundarios de la respiración. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos plantear es, ¿y en qué momento actúa solamente el diafragma y en qué momento actúa el diafragma junto con los músculos secundarios? Ya, hay una definición sencilla para entender esto. Esto es lo que se le llama la respiración pasiva y activa. Más que respiración, el término es ventilación. Ventilación pasiva, primero que nada, y luego tenemos la ventilación activa.
Muy bien. A ver, en la ventilación pasiva. ¿Cuándo realizamos una ventilación pasiva? Ahorita. Todos ahorita están realizando una ventilación pasiva. Porque o están sentados, o están echados, o están recostados sobre alguna estructura, ¿no? Su mueble, su cama. Algunos sí están en su escritorio propiamente dicho, como debería ser lo ideal, ¿no? Tal vez alguno inclusive está sentado en el carro, ¿no? Como algunos pasa ello. Pero yo no creo que alguien esté escuchando la clase corriendo. Yo no creo que alguien esté en trabajo fijo, ¿no? Y escuchando la clase, ¿no? Difícilmente se va a dar de esa manera. Entonces, lo lógico es que estén ahorita en una situación tranquila. No están haciendo esfuerzo físico. Entonces, en este momento, todos estamos realizando una ventilación pasiva. Entonces, vamos a colocar. ¿En qué condiciones se da la ventilación pasiva? Cuando la persona se encuentra en reposo. ¿Ok? No necesariamente tienes que estar durmiendo. Estás, lógicamente, despierto, pero esta es una situación tranquila, ¿no? ¿Qué más? A ver. En este caso, necesitarás de los músculos accesorios para que estos actúen. No. Entonces, en esta situación, solo actúa el músculo diafragma. Es la única situación, ¿ok? Entonces, en una ventilación pasiva, solamente actúa el diafragma, nada más. En cambio, acá se le llama una ventilación activa. Ventilación activa tenemos de dos maneras. Tenemos la situación en una persona sana y una situación de alguien que esté enfermo. ¿Por qué? Entonces, tenemos primero que nada, cuando una persona está realizando actividad física de moderada o alta intensidad. Moderada intensidad. Bicicletear por más de media hora a ritmo medio, a velocidad media. Bicicletear por unos 15 minutos a velocidad máxima. Salir a trotar, propiamente dicho, por más de 15 minutos. Salir a correr, netamente, por más de 5 minutos. ¿No? Jugar un partido de algún deporte que te gusta, ¿no? Vóley, fútbol, pero así cuando estás con ganas realmente, estás moviéndote un punto. Ahí vas a tener una ventilación activa. ¿Ok? Y eso se da en una persona sana, lógicamente. ¿Algún tipo de trabajo puede tener condición? Claro que sí, dependiendo. Si tú tienes un trabajo más físico, dependiendo de qué tipo de trabajo realices, ahí también habrá situaciones en las cuales sea necesario una ventilación activa. Esta es la situación de una persona sana, de la normalidad. Pero también se realiza una ventilación activa cuando una persona presenta una patología respiratoria. Cualquier caso. Vayamos al caso más común en nuestro país, el asma. O- Una persona asmática, ¿ok? Constantemente está haciendo un esfuerzo más grande. Claro, una persona asmática no controlada, ¿ok? Una persona asmática no controlada está haciendo un esfuerzo grande para poder respirar. Ni que decir cuando entra en su crisis asmática, mucho peor.
La pobre persona se está ahogando, está haciendo tremendo esfuerzo muscular con prácticamente todos los músculos de su tronco y aún así no logra que entre la cantidad de aire necesario para poder ventilarse. Otros casos, una persona con enfisema, un paciente intermedio o avanzado con COVID, un paciente con una etapa intermedia de una TBC, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona cuando presenta una patología respiratoria, la fuerza del diafragma es insuficiente y necesita que actúen todos los músculos posibles de forma simultánea para poder lograr el ingreso adecuado de aire. En una respiratoria. ventilación de diafragma también, ¿no? Claro, o sea, en algunos casos puede haber una disminución de fuerza del diafragma, en algunos casos no, pero aún así, de todas maneras, necesita de todos estos músculos adicionales. Entonces, en esta situación se necesita la fuerza conjunta del diafragma más los músculos accesorios de la respiración. O sea, no es que actúen solamente los músculos accesorios, también actúa el diafragma, pero necesita adicionalmente la fuerza de los músculos secundarios o accesorios de la respiración. Muy Ahora hay bien, cambio, le dice respiración. muy bien, chicos. Tomen la captura de pantalla correspondiente. Muy bien, tiempo prudencial. Entonces, los músculos secundarios o accesorios, ¿cuáles son? De entre los más importantes, tenemos a los intercostales. Los dos tipos de intercostales más importantes son los llamados intercostales internos e intercostales externos. Pero existe una variante que son los intercostales intermedios, ¿no? Que también está. Ahora, ¿por qué los intercostales internos y externos son los más importantes? Por la dirección de fibras contrarias entre sí. Miren la dirección de fibras que presentan estas estructuras. Esta dirección de fibra permite que los intercostales ayuden de una manera muy clara durante la inspiración y también durante la expiración. Porque en algunos casos no solamente se necesita una inspiración forzada, sino curiosamente lo que nos dicen los expertos en terapia respiratoria, ¿ok? Es que en la gran mayoría de patologías, lo que se necesita es una fuerza expiratoria. ¿Por qué? Porque la mayoría de enfermedades, curiosamente, lo que más provocan, o mejor dicho, lo que se provoca con mayor frecuencia, es que haya una disminución inmensa de la presión intratorácica. Y por tanto el aire tiende a ingresar, 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 y la persona no puede botar el aire. Y muchas de estas personas adquieren insuficiencia respiratoria, pero insuficiencia respiratoria expiratoria. Y se van contaminando porque van acumulando dióxido de carbono, no pueden botar el dióxido de carbono, ¿ok? Y recuerden que el dióxido de carbono es una toxina. Y eso va provocando una acidificación interna y entramos al gran problema llamada la acidosis metabólica.
Si el paciente llega a acidosis metabólica, el paciente ya tiene que ser internado en UCI. Necesita un ventilador mecánico para que se regule su respiración. Porque con acidosis o alcalosis metabólica, lo más frecuente es la acidosis metabólica. tengo ¿La que alcalosis decirlo. qué es, profesor? Alcalosis es a lo contrario, a lo básico. Recuerda, esto viene de química, ácido-base, ¿no? Acidosis, pH bajo, alcalosis, pH alto. Entonces, si se da estos casos de acidosis o alcalosis metabólica, empiezan a fallar todos los órganos del cuerpo. Por eso es que en los pacientes con COVID muy graves, ¿no? Estos pacientes con COVID, cuando entran a una insuficiencia respiratoria, al poco tiempo ya tienen que ser intubados, ¿no? Porque si no, no solamente fallan sus pulmones, empieza a fallar todos sus órganos. El hígado, los riñones, el corazón, el sistema nervioso, todo empieza a fallar. Pobrecitos, por eso es que fallecen. Entonces, ¿y todo comienza de dónde? De una incapacidad para poder botar las toxinas. Porque la única forma de eliminar el dióxido de carbono es a través de la respiración. Todos los otros metabolitos podrían ser de alguna otra manera eliminados a través del sistema renal, pero el dióxido de carbono no. Y ese es el punto más importante a tener en cuenta. Triangular esternón, un músculo que va por la parte interna. Es un músculo que ciertamente no es tan fuerte, ¿ok? Tengo que mencionarlo. Pero de todas maneras, su ubicación es privilegiada porque la poca fuerza que tiene le permite ejercer en su máximo de capacidad. Es decir, toda la fuerza del triangular esternón aporta directamente a los movimientos respiratorios, sea tanto a inspiración como a expiración. Los serratos posteriores, nosotros ya lo hemos estudiado la semana previa. El serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, ¿no? En sus diferentes fibras. El subclavio, un pequeñísimo pero importante músculo, porque, miren, inclusive en la lista que puse me olvidé colocarlo. Es un músculo muy pequeño realmente, pero tiene la dirección perfecta para aportar la fuerza necesaria para el ascenso o descenso de la caja torácica. Y por lo tanto, lógicamente que aportará a la expansión o a la contracción de la misma caja. Y luego tenemos a los músculos abdominales. La pregunta es, dentro de los músculos abdominales, ya sabemos cuáles son los 4 músculos abdominales. Desde el más superficial al más profundo, vendrían a ser el más superficial, el recto anterior, luego seguiría el oblicuo externo, luego el oblicuo interno, inclusive acá está al revés, ¿no? Porque el oblicuo externo es el que tiene estas fibras y el oblicuo interno viene a ser este de acá. Y finalmente el transverso. La pregunta, ¿cuál de estos 4 es el que ayuda más al movimiento de la respiración? ¿El oblicuo interno? A ver, el oblicuo interno me pone por aquí, ¿no? También colocan el transverso. Tengo 2 respuestas por chat, una por audio, a ver qué dicen el resto. De estos músculos, la fuerza El 3. está en un El 3, en profesor. orden. La fuerza está en un orden. El más importante para la respiración viene a ser el transverso abdominal,
El segundo más importante son los oblicuos externos, ¿ok? La pregunta es ¿por qué el oblicuo externo? Porque está en la dirección perfecta, pues chicos. Está en la dirección perfecta que cuando el músculo se contraiga va a permitir jalar en un sentido a la caja torácica, o cuando dicho músculo se relaje, permitirá la expansión en la otra dirección que queremos, ¿no? Entonces, por eso que el oblicuo externo es el segundo en orden. Luego viene el oblicuo interno, que viene a ser el punto 3. Y el Profesor, menos eso lo va a apuntar importante para la respiración es el recto anterior del abdomen. Ese es el que tiene una función más netamente de fuerza, es el que buscamos más por objetivos estéticos, pero es el que tiene menor importancia funcional en relación a la respiración. ¿Ok? Sí, vamos a colocar acá los nombres de cada uno. Qué chiquito nomás. Profesor, esa información lo va a apuntar después. Así muy concreto nomás voy a colocar acá los nombres, ¿ya? Transverso, transverso abdominal, ya no es necesario colocar el resto, ya sobreentendemos lo otro. Acá tenemos el oblicuo externo, ahí está en orden 2, el oblicuo interno en orden 3, y como el menos importante de todos, el recto anterior. Muy bien. Entonces todos hagan los apuntes correspondientes. Y tenemos por último un gráfico con 3 músculos. No significa que estos músculos no tengan importancia o que tengan una importancia menor. Inclusive en algunos casos es todo lo contrario, porque los escalenos son uno de los principales músculos para la respiración, directamente después de los intercostales. ¿Por qué? Porque los escalenos permiten el ascenso de la caja torácica. Recuerden sus puntos de inserción a nivel de la primera y segunda costilla. Un músculo que sí tengo que decir que ejerce una fuerza menor, a pesar de ser un músculo grande, es el pectoral mayor. Y debido a su ubicación, es un músculo más de fuerza que respiratorio. Tenemos acá al serrato mayor. A ver, tomen el pequeño apunte correspondiente. A ver, vamos a ver un videito resumen, ¿ya? Sabes cómo se siente. Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones. Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre la mecánica ventilatoria, que es un tema muy importante porque la mayor parte de enfermedades pulmonares acaban afectando esta mecánica ventilatoria.
Como comentábamos en otros vídeos, la función fundamental del aparato respiratorio es el intercambio de gases. Para producir esta función, para llevarla a cabo, necesita hacer una serie de movimientos, de inspiración, expiración, una serie de ciclos, y la ciencia que estudia estos movimientos es la mecánica ventilatoria, y podemos distinguir en esta mecánica dos tipos. Una sería la mecánica estática y la otra la mecánica dinámica. La estática estudiaría las propiedades del pulmón cuando no hay un cambio de volumen por unidad de tiempo, y en el caso de la mecánica dinámica estudia las propiedades del pulmón cuando el volumen va cambiando con el tiempo. Si nos centramos en la mecánica estática, lo que podemos estudiar en este caso son los volúmenes pulmonares, en este caso estáticos, porque se miden por la espirografía estática, y podemos medir, por ejemplo, el volumen corriente o capacidades como la capacidad máxima del pulmón, capacidad pulmonar total, volúmenes expiratorios máximos o mínimos, después la capacidad residual. Lo que pasa es que esto se mediría por la plestimografía. En fin, esto en otro vídeo lo comentaremos con más profundidad. Se estudian también en la mecánica estática las diferencias de relación entre presión y volumen, también un aspecto importante que es la distensibilidad pulmonar, eso es la compliance, los incrementos de volumen en relación a los incrementos de presión, y también aquí se estudian las interacciones de presión entre la pared torácica y el pulmón, diferencias entre presión alveolar, presión pleural o presión torácica, presión transtorácica, presión transmural, en fin, todos estos factores que influyen en la ventilación pulmonar. En el caso de la mecánica dinámica se estudian los flujos, aquí ya es por unidad, los cambios de volumen por unidad de tiempo, y en ellos influyen las resistencias pulmonares, los patrones de flujo y otros factores, toda una serie de factores neuroendocrinos que intervienen aquí. También está el estudio de la distensibilidad dinámica. Para resumir, yo creo que los factores lo más importante es saber que una ventilación normal, la inspiración es la fase activa, como decíamos en otro vídeo, la expiración es pasiva, y la inspiración tiene que luchar, digamos, contra la fuerza de retroceso elástico y las resistencias pulmonares. Estas fuerzas de retroceso elástico se deben a unas fibras elásticas dentro del pulmón que mantienen las vías respiratorias abiertas, pero que cuando hay una inspiración llega un momento en que, como en el caso de una goma, tiran de forma que haya un retroceso, ¿no? Este retroceso elástico es inversamente proporcional a la distensibilidad, a la compliance de la que hablábamos antes. Es decir, cuanto mayor sea la distensibilidad, menor es el retroceso elástico, y al revés. Y entonces, bueno, estos son factores importantes para estudiar porque se afectan en las diferentes patologías. Luego las resistencias y la vía aérea son otros factores importantes a recordar, porque de ellos dependerá del diámetro de las vías aéreas, de los patrones de flujo, si son laminares o si son turbulentos, y bueno, también se afectan en las diferentes patologías respiratorias. Después hay otros factores como son, y que ya hemos comentado, las presiones que hay a nivel de pleural, las presiones transmurales, las presiones transpulmonares, y que, bueno, influyen en la inspiración, ¿no? En el espacio pleural hay una presión negativa respecto a la atmosférica, y con la inspiración esta presión negativa aumenta, y entonces facilita la distensión pulmonar y que entre aire dentro del pulmón. Y por último también citar el surfactante pulmonar, que está dentro de los alvéolos y lo fabrica los neumocitos tipo 2, y que disminuyen la tensión superficial del alvéolo y hacen que impiden que colapse. Entonces, bueno, hay otros factores que influyen, pero también es muy importante tenerlo en cuenta durante todo lo que es el movimiento ventilatorio. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado la introducción, y hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias. Acá tenemos, si bien, una explicación corta, pero un poco más compleja, más hacia la parte fisiológica de cómo se da la ventilación mecánica y todos los diferentes factores que intervienen, ¿no? Inclusive, cuando me preguntaban en su momento,
¿Y qué pasa con una persona que tiene una enfermedad específicamente? ¿No? Yo le mencionaba que ya es hablar de forma más compleja y efectivamente, porque entra qué tanta distensibilidad y qué tanta flexibilidad. Vayamos al caso, un caso concreto, ¿no? Para no entrar tanto en profundidad. La fibrosis. ¿Qué es una fibrosis? La fibrosis es cuando un tejido sano es cambiado por un tejido cicatrizal. Es como si se hubieran generado heridas internas por dentro del pulmón. Este pulmón ha cicatrizado, pero estas cicatrices no han desaparecido, sino se han quedado como tal. Y eso le disminuyen extensibilidad y flexibilidad al pulmón. Por lo tanto, el pulmón será capaz otra vez de poder realizar sus movimientos de forma correcta, ya no. Ha Es perdido un como que montón de flexibilidad. se contrae un poco, ¿no, profesor? A ver, podríamos hacerle una similitud como si fuera una contractura, pero una contractura permanente. Permanente. En la fibrosis no hay posibilidad de cambio. Eso es lo malo. Son enfermedades ya crónicas e inclusive degenerativas, porque no tienen una cura real. Se busca un tratamiento para más o menos aplacar los signos y síntomas, pero las personas siempre van a presentar dificultades. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿me podría considerar la asistencia? Es que mi Zoom recién me entra. Ya, la asistencia vamos después, por favor. Ahorita Ay, ay, tenemos no, las no, está clases. bien. A ver, chicos y chicas, ¿alguna duda, pregunta, curiosidad relacionada al tema en general de hoy? Usted dice que no se cura, pero mi abuelo tuvo fibrosis, profesor, y cuando le volvieron a hacer un examen, le salió que ya no tenía nada de nada. Imposible. Es imposible. Una cosa que digan que la enfermedad haya habido una recesión, que en la fibrosis ya no haya un signo de infección, etcétera, que las secuelas sean mínimas, pero de que me digan que haya desaparecido por completo es imposible. No existe caso de fibrosis que hayan desaparecido por completo, que sería la primera excepción a la regla. No hay, no tiene cura. Profesor, el tejido sea fibroso, ¿no? Y este tejido no siempre se regenera sin ser, siempre el tejido que y en varias partes del cuerpo, ¿no? No ve que cuando se hace una herida, ¿no? Muy fuerte, llega a quedar un poco el tejido que queda, ¿no? El que se vuelve a regenerar no es el mismo, ¿no? Tiende a ser un poco más grueso, más tosco, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con los pulmones. Y para que pasara esto, para curar la fibrosis tendríamos, ¿no? Que no volver a dañar, volver a sacar todo eso, todo ese tejido, ¿no? Y buscar una manera que se regenere de una forma normal, ¿no? Como el tejido conectivo, como lo es, ¿no? Es que esto actualmente es imposible. Actualmente es imposible, porque inclusive en los experimentos que se han hecho con células madre, ¿no? Debido a la teórica gran potencialidad de las células, de los tratamientos con células madre, se ha hecho experimentos. Ha habido mejoras, pero no ha habido una regeneración total significativa o significativa en los pulmones de este tipo de pacientes. Entonces, entendamos ello. La fibrosis es una enfermedad que no se cura, siempre deja secuelas, y aunque que la enfermedad como tal haya tenido una recesión, que la enfermedad como tal haya dejado secuelas menores, que la capacidad funcional no se haya visto tan afectada, felizmente en ese caso, esa es otra cosa, pero que me digan que se ha curado realmente y no quede nada, es imposible. Sería el primer caso a nivel mundial. El problema, profesor, es que hay muchos centros, ¿no? Alternativos, ¿no? Que te dicen que te curan la fibrosis, ¿no? Hay gente que realmente cree eso, ¿no? Te dicen que con tal alimentación, que van a usar tal suplementos y con eso, porque yo he escuchado personalmente, ¿no?
que te dicen que vas a regenerar esa piel con células, con un montón de cosas así, ¿no? Y eso la gente cree, ¿no? Piensa que realmente es posible curarse cuando la realidad no. Es que empezaría o se basaría a un principio, ¿no? La fibrosis es como que se quemara, es como que cuando quemas el plástico, así se hace partes del pulmón. Si se podría regenerar eso, entonces los músculos también se regenerarían a mayor amplitud, es algo que no se puede dar. Exactamente, porque lo que pasa es que en teoría, miren, una fibrosis es una cicatriz. ¿Ok? Entendamos ello. Una fibrosis es una cicatriz. La pregunta es, ¿la cicatriz puede dejar de existir, puede recesionarse totalmente? Hasta un tiempo, ¿no? Si es una lesión aguda, si es una cicatriz reciente y se hace el tratamiento adecuado, puede eliminarse. Pero si es una cicatriz ya de tiempo, una cicatriz crónica, ¿va a desaparecer? Les hago una pregunta sencillísima. Si alguna de ustedes es madre, sus cicatrices que les han quedado por las estrías en la zona abdominal no lo curaron en el momento adecuado, ¿pueden eliminarse esas, sí o no? Profesor, y entonces es falso, o sea, el cicatricure o es algo, solamente trata de, Que ¿cómo se tienen llama? tiempo límite. Borrar. Tiene tiempo límite. El tiempo límite Si lo son los... tratas a tiempo, sí, pero si no, no. Por ello, Porque siempre en los comerciales 3 meses aparece nada más. una persona no mayor, o sea, no especifican eso, ¿no? Solamente ponen que Eh, sí, que la mujer pasó mucho tiempo y se lo puede curar porque sí, ¿no? Ojo, por ejemplo, que el Cicatricure está, si uno se pone a leer en su propio empaque, bien claro, dice que el uso es después del año de cicatrización y reduce, más no te dice que elimina la cicatriz, solamente la reduce. Muy bien, chicos. A ver, si imaginas, si eso pasa con la piel, que es que nosotros sabemos, por lo que les he enseñado en anatomía, bueno, a los que les enseñé anatomía de primer ciclo, que es el tejido con mayor capacidad mitótica en todo el cuerpo, y por lo tanto el tejido con mayor capacidad de regeneración en todo el cuerpo. ¿Qué pasará con los tejidos que tienen una mucho menor capacidad mitótica, una menor capacidad de regeneración? Entre ellos, los pulmones, que son básicamente tejido conectivo, ¿no? Que es una variación muy específica de tejido conectivo, también con tejido epitelial, pero con una capacidad mitótica muchísimo menor. La capacidad de regeneración real después de una lesión es mínima, mínima, mínima. Y cuando hablamos de una fibrosis, entendamos lo último para cerrar la idea, ¿ya? Fibrosis, estamos hablando cuando se genera un conjunto de heridas muy grandes que llegan a ser ya visibles incluso en los exámenes de imagen. Para que una cicatriz en un tejido llegue a ser visto en una radioimagen, significa que esta cicatriz es tremendamente grande o ya muy crónica. Y es ahí cuando a los pacientes se le da el diagnóstico de fibrosis. Entonces, en la fibrosis, en la enfermedad como tal, ¿es posible la regeneración? No, no es posible la regeneración. Bueno, esto para cerrar la idea, chicos. Muy bien.